Gracias por habernos invitado a participar en el día de hoy y organizar este importante evento. Quiero presentarles qué es lo que ocurre en términos de agricultura conservacionista en Turquía a través de un abordaje holístico. Nosotros estamos actualmente promoviendo una administración o manejo de tierras sostenible y una agricultura climáticamente inteligente para poder adaptar los ecosistemas de acuerdo a los requerimientos de las Naciones Unidas. Este artículo fue preparado por varios expertos, algunos están aquí presentes, así quiero agradecer a mis colegas también. Sobre la base de esta presentación, les voy a hacer conocer más detalles de nuestro proyecto. Es importante que ustedes entiendan cómo es el abordaje en Turquía, en particular en una provincia en donde la agricultura conservacionista es muy importante, mucho más que en otras partes del país. Nosotros en nuestra provincia de Konya producimos trigo y la producción está aumentando año tras año. También está aumentando la superficie cultivada. Nos hacemos la pregunta, ¿es esto sostenible? Si miramos un poco los números y las fotografías que traje aquí, vemos algunas prácticas inadecuadas o incorrectas en la cuenca del Konya. Por eso buscamos una manera eficiente para evitar la degradación de la tierra y de las plantas que son tan importantes para los turcos. Esto es prácticamente un desierto. A través de este abordaje holístico tenemos en cuenta el retorno económico, la gestión del suelo y la protección de los cultivos y los conceptos agronómicos. Por lo tanto, estamos constantemente tratando de hacer una gestión agrícola más eficiente y sostenible. Hablando de la superficie cultivada, ustedes van a ver cuáles son las provincias en las que implementamos nuestros proyectos. Las cifras son cada vez más altas. Cuando introdujimos este cambio tuvimos que enfrentar varios desafíos. La primera es la integración de la ganadería con la agricultura, cultivos de coberturas en cultivos leñosos y adaptar la maquinaria. Tuvimos que adaptarnos a estos desafíos para poder avanzar rápidamente. Les voy a dar información más detallada con respecto al potencial de la agricultura conservacionista y su aplicación y su implicancia. Es un concepto nuevo en Turquía que surgió en las últimas décadas. Se le ha dado importancia especial a la promoción de esto y nosotros estamos aprovechando la oportunidad de los donantes que les interesa promover la agricultura conservacionista y aumentar la producción a través de ella. Vamos a darle cuáles son las cifras oficiales con respecto a la superficie cultivada bajo agricultura conservacionista en Turquía. Es un poco limitada, pero en los últimos 6 meses tenemos números oficiales. Aproximadamente 5.000 productores en los últimos meses han recibido capacitación y llegamos a cubrir casi 10.000 hectáreas hasta el día de ayer. Turquía es miembro de ECAF, que es la Federación Europea de Agricultura Conservacionista. Estamos tratando de buscar una manera eficiente y de acelerar la promoción.
Hay varios elementos y hasta ahora hemos llevado a cabo pruebas que nos han dado resultados muy eficientes, por supuesto, con la colaboración de todas las partes interesadas. Estos elementos son talleres, conferencias, reuniones, servicios de extensión y además el aspecto regulatorio. Estas son las actividades que estuvimos llevando a cabo, especialmente en los últimos 6 meses desde que empezamos a implementar dos proyectos importantes con un presupuesto de $10 millones. 6 talleres, conferencias internacionales. Esta fotografía fue tomada de DemoSite. En la izquierda vemos el problema de la maleza y a la derecha ya vemos la agricultura conservacionista. Lo mismo vemos que ocurre en la fotografía de la izquierda y lo comparamos con la de la derecha. Hemos tenido un rendimiento excelente en nuestra producción este año. Estas son otras fotografías que nos muestran las actividades que llevamos a cabo. Esta maquinaria es nacional y nosotros los asistimos a los fabricantes a diseñar estas maquinarias. Estas son fotografías que nos muestran las actividades. Esto tiene un significado especial porque el Ministerio de Agricultura nos dan apoyo total para poder promover la agricultura conservacionista y esto es muy importante. Bueno, les agradezco a ustedes por haber atendido a mi presentación. Now we continue with Mr. Brendan Brown. Continuamos ahora con el señor Brendan Brown. Hola a todos, es un placer estar acá. Ahora vamos a ver algunas de las investigaciones que estuvimos teniendo en cuenta al desarrollar el estudio, la adopción de la agricultura de conservación en el sur de África. Estos datos provienen del análisis de conjuntos de datos de grandes establecimientos recolectados por el programa CIMMYT. Por lo tanto, quisiéramos agradecerle a CIMMYT por habernos dado los datos disponibles para que los podamos utilizar en nuestra base de datos. Para que tengan una idea, para esta investigación lo que utilizamos fue una clasificación binaria. Un establecimiento es un adoptador si utiliza algún tipo de agricultura de conservación o un no adoptador si no lo utiliza. Y la mayoría de los estudios que analizan la adopción de la agricultura de conservación utilizan estas clasificaciones al realizar la adopción, aunque hay mucha ambigüedad con respecto a dónde trazamos la línea entre los que sí y los que no obtienen algún resultado. Pero cuando aplicamos esta clasificación vimos que podemos considerar que hay una gran adopción de la agricultura de conservación en estos 5 países. Hay 4 que están por encima del 80% de adopción, pero aquellos que trabajamos en África, podemos decir que quizás estos datos no sean totalmente correctos. Entonces, lo que queríamos hacer era analizar esto a mayor profundidad, ir más allá de ese sí o no, de esa adopción binaria, y tratar de entender un poco mejor qué es lo que realmente está ocurriendo en la práctica. Entonces, para hacer esto, enmarcamos la utilización como proceso en contraposición a un resultado. Y hay 3 aspectos en particular que queríamos investigar. En primer lugar, ¿con qué intensidad están utilizando la agricultura de conservación los productores? En segundo lugar, ¿qué etapas de uso de la agricultura de conservación está teniendo lugar? ¿Y qué formas de agricultura de conservación se están implementando? Acá tenemos, en primer lugar, la intensidad del uso de la agricultura de conservación. Lo que hicimos fue, entonces, proponer este marco, el marco de evaluación de la agricultura conservacionista, o CAAF. Parece un poco complejo, pero básicamente lo que hicimos fue tomar los 3 componentes de la agricultura de conservación. Acá tenemos diversificación de leguminosas, cobertura por chala y labranza mínima. Acá vemos 0 no uso, 1
y los puntos intermedios para entender cuál es la intensidad de la agricultura de conservación. También podemos tomar el promedio de esos tres y así llegamos al índice de uso de la agricultura de conservación. Pero sabemos que tenemos que ir más allá para entender el comportamiento de los agricultores y la toma de decisiones. Entonces lo que hicimos fue ver cuál es la proporción general de los establecimientos, unirlos, y así tenemos un índice a nivel de productor. Índice de uso de la agricultura de conservación. Entonces lo que vemos acá es aquí abajo a la derecha la intensidad de la agricultura de conservación. Si bien tenemos 4 países con una adopción de más del 80% de la agricultura conservacionista, la intensidad de uso es muy limitado. Entonces en Etiopía tenemos un 6%. Esa es la intensidad promedio del uso de la agricultura conservacionista. En Tanzania y en Mozambique tenemos los valores más altos de intensidad, un 40%. Lo que resulta importante observar es que aquellos establecimientos que lo utilizan en todos los territorios, los vemos en Etiopía y en Mozambique. Entonces, el segundo aspecto que queríamos considerar en relación con la utilización son las etapas del uso de la agricultura conservacionista. Para hacer esto, en lugar de decir que la adopción es un resultado, dijimos la utilización es un proceso. Dividimos esto en 10 etapas y 4 fases. Y esto significa que los productores primero se enteran de la agricultura conservacionista, luego realizan el tipo de evaluación, luego pasan a la experimentación y luego toman una decisión de utilización que puede ser negativa, es decir, no la adoptan, o podría ser positiva en cuanto a que modifica la utilización, la semi-utilización o la utilización total de la agricultura conservacionista. Entonces, cuando aplicamos esto a los mismos datos, vemos aquí esta zona violeta que es el uso modificado. Entonces, básicamente, casi todos los usos de agricultura conservacionista son modificados y no hay mucho verde, verde claro o verde oscuro, que es el uso semi-uso o uso total. Hay otras cosas que observaron acá. Hay mucho colorado, que es la adopción negativo. El productor dice, no, la agricultura conservacionista no es para mí. Especialmente en Etiopía, el amarillo, los productores todavía no obtienen información acerca de la agricultura conservacionista. Entonces dijimos que la intensidad de uso es muy baja y el uso modificado es lo que predomina. Entonces esto nos lleva a la pregunta de qué clase de agricultura de conservación es la que utilizan los productores. Lo que queríamos hacer entonces era crear una clara estructura para entender el tipo de agricultura de conservación que se está aplicando. Y esto es especialmente importante para la agricultura conservacionista porque es una tecnología compleja y de múltiples componentes que con frecuencia se utiliza. Hay mucha ambigüedad en torno a ella. Muchas veces la gente dice labranza cero es agricultura conservacionista. Entonces yo quería dejar muy en claro cuáles eran las clases de agricultura conservacionista que se estaban utilizando. Entonces, una vez más, aplicamos esto a nuestro conjunto de datos y lo que vemos es que el 0,3% de la tierra se considera adopción de agricultura de conservación de acuerdo con la definición de la FAO, con la aplicación simultánea de los 3 componentes de la agricultura conservacionista. Aún si fuéramos un poco más flexibles con la definición y dijéramos que se practican los 3 componentes de distintas maneras, igual sigue siendo un porcentaje muy bajo de la tierra. Lo que resulta importante es que el 52% de los terrenos no tenían ningún componente de la agricultura conservacionista. Y uno que se destaca es la zona colorada con labranza mínima. Entonces, 52,2% tenían una labranza mínima, que es la base de la mayoría de los sistemas de agricultura conservacionista. Para investigar un poco esa labranza mínima, lo que hicimos fue aplicar un segundo marco, el camino, las etapas de uso, para tratar de entender qué es lo que estaba ocurriendo con la labranza mínima. Entonces, tal como podemos ver acá, hay mucho amarillo y ese amarillo sugiere que los productores todavía no recibieron información o no están recibiendo información sobre la labranza mínima. No llegaron al punto siquiera de evaluar la labranza mínima porque todavía no recibieron la información suficiente. Además, una vez que los productores obtienen, de hecho, la información sobre la labranza mínima, no avanzan, no pasan a utilizarla, y ese es el verde, el uso total. De hecho, lo que está ocurriendo es que los productores están haciendo una evaluación negativa, que es la parte colorada. Los productores dicen, no, la agricultura conservacionista no es para mí, ya me enteré, ya sé de qué se trata, pero no es para mí. Y en particular la zona azul, la que está justo al lado del colorado, hay interés, pero no se usa. Es decir, son los productores que dicen, ya obtuve información suficiente sobre la agricultura de conservación, quiero hacerlo, es algo que me beneficiaría, pero no lo estoy aplicando por el momento.
Entonces, para reunir toda esta información, el título de la presentación es Adopción versus Utilización. Dijimos, la adopción de la agricultura conservacionista es un 79% en los 5 países. Ahora, cuando analizamos la intensidad de uso, vemos que la intensidad de agricultura de conservación promedio oscila entre el 6 y el 40%. Cuando vemos las etapas de uso, vemos que menos del 1% de los productores utilizan totalmente la agricultura de conservación. El 99% del uso de la agricultura de conservación, se utiliza de una forma modificada. Más del 50% de los productores y hasta un 70% en Etiopía tenían un conocimiento limitado acerca de la labranza mínima y no llegaron todavía a la etapa de la evaluación. Y cuando analizamos los tipos de agricultura de conservación, vemos que el 0,3% de las tierras se practica agricultura de conservación total y 52% de la tierra no hay ningún componente de agricultura de conservación. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, espero haber demostrado que la clasificación binaria de la adopción puede ser un poco engañosa y tenemos que entrar en mayor profundidad para ver si el resultado es sí o no. Y cuando llevamos eso a las actividades y a la promoción de la agricultura de conservación, tenemos que ir más allá de simplemente lograr la adopción y ver cómo vamos a intensificar el uso de la agricultura de conservación y los componentes de la agricultura de conservación. Por el momento estamos muy centrados en tener un pequeño terreno con agricultura de conservación y esperar que ese productor extienda el uso de la agricultura de conservación con el tiempo. Pero es más probable que van a utilizar componentes modificados de la agricultura de conservación con el tiempo. Entonces los sistemas de extensión, de investigación, tienen que desplazar un poco la forma que están trabajando e ir más allá de la adopción binaria. Bueno, eso es todo. Quisiera brevemente agradecer a los sponsors de esta investigación, especialmente a CIMMYT, por habernos dado la información y los datos de su propia base de datos. Y también quiero agradecerles por habernos dado los fondos necesarios para poder explorar las razones que explican estas tendencias. Hay 3 pósters sobre este tema afuera. Si quieren más información, tengo los marcos impresos. Estos trabajos ya fueron publicados en Axsystem. Si quieren más información, acérquense a mí. Yo no hablo español, así que va a ser un poco aburrida esta conferencia para mí si no puedo interactuar con ustedes. Muchas gracias. Now is the turn of John Landers. Ahora llega el turno de John Landers. Romero trabajó conmigo para esto y él va a hacer la presentación. Buenas tardes, yo soy Homero Bernardes, yo soy coautor de este trabajo y acompañé a John Landers en su preparación. El benchmarking es un término viejo que lo utilizaban empresas grandes que siempre tratan de medir los insumos o los aportes que hacen sus inversiones. De esta manera pueden determinar cuál es su capacidad a través de los indicadores dentro de su industria y de su empresa. Nosotros incorporamos esto a la agricultura para poder determinar cómo nosotros, como los productores, utilizamos los aportes de la tecnología, cómo lo están utilizando para propio beneficio. Son 70 los indicadores que tenemos en cuenta para poder determinar qué puede ayudar o qué puede empeorar nuestra producción, y esto permite ayudar a los productores qué cosas pueden mejorar o qué no. Como acabamos de escuchar, si no medimos, no podemos mejorar. Para los establecimientos agrícolas no hay muchas medidas para tomar, por eso es importante hacer este tipo de estudio.
Esto es una buena oportunidad si tenemos un bajo desempeño, porque la oportunidad es mejorar cada uno de los indicadores y lograr instrumentar nuestras capacidades. En la agricultura, en los establecimientos agrícolas, hemos incorporado mucha tecnología, mucha maquinaria y tenemos que saber cómo utilizarlas en nuestro campo y cómo beneficiarnos. Cuando tenemos un bajo desempeño, tenemos entonces la oportunidad de ver cómo podemos crecer o mejorar. La certificación es muy importante. La experiencia de SLC ha sido muy importante, la de certificación. Esto fue un estudio que se hizo en 22 campos haciendo encuestas sobre el cultivo en un promedio de hectáreas que podemos ver en pantalla y podemos ver cómo se desarrolló el segundo cultivo, que en Brasil llamamos safrinha, el cultivo de segunda en realidad. Nosotros podemos medir nuestra eficiencia, pudimos hacerlo. Por ejemplo, tenemos y pudimos hacer una medida de la potencia utilizada por hectárea, los HP utilizados por hectáreas, a través de las máquinas de siembra, a través de los pulverizadores o los aplicadores de productos. Y de esta manera podemos determinar qué potencia utilizan nuestras máquinas. Si estamos utilizando demasiados HP, demasiada potencia en nuestras máquinas, estamos desperdiciando energía. En nuestra región, en el sur de Brasil, en Goiás, teníamos un promedio de 1.21 HP por hectárea. Lo más fue 0,75 y lo mejor fue 0,75 y lo peor fue 2,09. Lo que tenemos que determinar es en cada superficie y en cada zona cuántos trabajadores hay por área de superficie. El promedio era 220 trabajadores, los mejores números indicaron 438 y los números más bajos 80. También medimos los días que se necesita para aplicar productos en todo el campo, para la pulverización de productos en todo el campo y por supuesto depende de cada cultivo. Nosotros en algunos casos debemos pulverizar o aplicar aspersiones según el tipo de cultivo y además tenemos que determinar en qué ventana de tiempo lo hacemos. El promedio en días es de 5.49, el valor más bajo fue 2.35 y el valor más alto, o sea, el peor número fue 7.90. También en cuanto a la plantación, a la siembra, medimos la cantidad de hectáreas por hilera por año. El promedio fue 37, el número mejor fue 52 y el peor fue 12. Y con respecto a la potencia utilizada por hilera, el promedio era 11, el mejor número fue 9 y el peor fue 16. También en el momento de la cosecha hicimos mediciones de potencia por hectárea. El promedio fue 0,46, el mejor número fue 0,37 y el peor número fue 0,68. El otro indicador es cuántos pies por hectárea por año.
El promedio fue de 18 pies estamos hablando, el valor más alto fue de 23 y el valor más bajo, o sea, el peor valor fue de 10 pies por hectárea. También hicimos un análisis de los nutrientes utilizados en soja y en maíz. En esta primera tabla nos habla sobre la fertilidad del suelo. Esto se midió en 22 productores. Estamos trabajando con fósforo en miligramos por kilo, en potasio, en calcio y en magnesio. Podemos ver los valores de fósforo son bastante buenos y tenemos buenas respuestas en términos de rendimiento. Si estamos fertilizando, podemos ver cuánto estamos gastando, cuánto estamos usando de fósforo y de potasio. Acá podemos ver las respuestas, tanto para soja como para maíz. En nuestra región, hacemos una fertilización sistemática, hacemos una aplicación en el suelo, tanto para la soja como para el maíz. También medimos la eficiencia en el uso de nutrientes. Esta tabla nos muestra cuántos kilos de soja en función de los kilos de PO205, o sea, de óxido de fósforo. En soja esto fue de promedio 40,88 kilos de soja por kilo de óxido de fósforo. Nosotros trabajamos con las directrices que nos da Embrapa, que indica que para una tonelada de soja debemos utilizar 17 kilos de óxido de fósforo. También acá tenemos los valores correspondientes para el maíz. Con respecto a los controles biológicos durante este programa, que se llevó a cabo hace 2 años, en el 2014, hace 3 años en realidad. Es muy importante que el uso de agroquímicos se está aumentando cada vez más en los campos, entonces tenemos que saber muy bien el uso que le damos y el tipo de control y utilizar un control biológico y no tantos agroquímicos. Es muy difícil a veces ver y determinar cuáles de las empresas que ofrecen estos productos de control biológico ofrecen los mejores productos para los agricultores. Otros indicadores son la superficie cultivada y los rindes, los métodos del boom de aspersión o del botalón de aspersión. Estos son todos indicadores que también tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, esto es todo. Thanks for all of you. Gracias. Para hacerles preguntas a los oradores, pueden hacerlo de distintas formas. Pueden enviar un mensaje con su pregunta al número que aparece en pantalla. O pueden hacer la pregunta en forma oral. Y por favor soliciten el micrófono.
Gracias a todos los oradores por sus interesantes presentaciones. Yo soy Emilio González de la Federación Europea de Agricultura de Conservación y tengo una pregunta para el señor Brown. Doctor Brown, en términos de los principios de la agricultura de conservación, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2000, diría, en España. La asociación fue creada en 1995. Yo comencé a trabajar en el año 2000. En esa época traducíamos la definición de labranza de conservación directamente como guía para los mensajes que comunicábamos a los productores. Después de haber estado en contacto con la FAO, comenzamos a promover los principios de la agricultura de conservación, tal como se lo entiende hoy. Y la controversia es la labranza mínima. Si yo tuviera que definir qué es la labranza mínima hoy en día en España, la mayoría de la labranza convencional es labranza mínima. Debido a los altos costos de los combustibles, los productores han dejado de utilizar los arados que consumen más energía. Los arados con arados Isel. Entonces, mi pregunta es, ¿usted considera o qué opina usted con respecto a que podría ser difícil pasar de la agricultura convencional a la labranza mínima? Pasar de la labranza convencional a la labranza cero sería más difícil, sin embargo. Gracias por su pregunta. Creo que la dificultad que yo veo en la situación de los pequeños productores africanos es la falta de mecanización. Se fijan en la adopción de la labranza mínima o labranza cero en países como Australia y Canadá. Está impulsada por ahorros de combustibles, ahorros de mano de obra y ese tipo de cosas. Cuando vamos a un sistema de pequeños productores en África, en un sistema que no está mecanizado y que no valora necesariamente la mano de obra utilizada para esos sistemas, porque es mano de obra hogareña, son los chicos que trabajan después de ir a la escuela, etcétera. Esa transición, en ese caso, es muy difícil para ese productor, especialmente cuando se necesitan más conocimientos para poder implementar estos sistemas. Hay un movimiento que ahora avanza para hacer siembra directa con sistemas muy poco mecanizados. Como podrán ver, seguimos teniendo una brecha de información, incluso para este tipo de información, para que esta información llegue a los productores. Cuando pensamos en comprar una sembradora, por ejemplo, esa sembradora no está en el mercado, y si está, quizás no van a poder acceder directamente, el valor va a estar muy por encima de lo que pueden pagar los pequeños productores. Entonces, si uno no le da valor a la mano de obra, va a seguir utilizando el sistema de labranza convencional. Por lo tanto, creo que hay un potencial. La ciencia dice que podría ser beneficioso, pero me parece que no tenemos todavía el paquete adecuado para los pequeños productores. Creo que tenemos que ver un poco más la viabilidad económica y ese tipo de cosas. Creo que el camino pase más por el desarrollo del sistema, que el sistema genere más retornos. En algunos lugares en donde hay centros comerciales, en esos sistemas, en esos lugares, quizás sea más rentable, y en ese caso sí se pueda pasar, quizás a un sistema de labranza mínima. Muchas gracias. No tenemos más tiempo para más.